Okay, so. Ok, mira, te voy a platicar Ujú. cómo fue mi encuentro con el bufo, pero antes de eso, haz de cuenta que yo estaba tocando fondo en muchas cosas. Estaba teniendo problemas de matrimonio, problemas de todo a todo, de trabajo, de todo. Y, y un día yo tengo una tía que, que me dijo, hey, yo tengo una persona que te puede ayudar. Y le dije, ok, pues, más bien ella me citó allí en su casa y, cuando yo llegué, ahí estaba esa persona. Ah, esa persona se llama Jessica. Pues Jessica ah, es, ah, es vidente. Y pues que me dice, oye, ¿cómo estás? Y ya empezamos ahí a platicar entre todos y luego me dice, oye, ¿te puedo tocar? Y le digo, no, pues sí, está bien. Y ya me empezó a decir cosas a mí que estaban así como fallando en mi vida y cosas que y yo me quedé como que, ¿y ella cómo sabe? Yo no sabía nada de este mundo del que conozco ahora, pero pues yo me quedé como que, ¿cómo sabe? ¿Y qué onda? Mm. Y ella pues me dijo así, así, así. Y yo me quedé. Uf. Y ya pues al despedirme, me dice, no, pues anota mi número, cualquier cosa, si deseas que te ayudemos, hay una medicina que pensamos que te puede ayudar muy bien. Y yo, sí, ok, ok. Anoté el número y me fui y ya. Y luego yo creo que no fueron ni como 2 semanas cuando pues me estaban pasando también muchas cosas. Y yo dije, no, ya estoy bien súper cansado, yo necesito un cambio de algo. Y en realidad pues yo nunca ni me puse a buscar qué era el bufo, nunca me puse a buscar nada de nada, de nada, de nada. Yo simplemente regresé de un viaje y le dije, oye Jessica, sabes que me gustaría hacerlo de la medicina. Y dijo, ok, no, pues yo ahorita ando fuera de la ciudad, pero ah, cuando regrese esta tarde yo te llamo. Dijo, ok, ándale pues. Dijo, regreso más o menos como a las 7 de la tarde. Y yo dije, ok. Entonces, ya, esperé su llamada, me llamó, me dijo, ok, vente para acá, para este tal lugar. Y yo fui para allá. Y pues ahí fue el inicio de lo que soy yo ahora. Porque entré y pues me senté y ya ves que el búfalo se fuma. Pues ahí tenían todo preparado ya para que llegara yo y me dijo, ok, me explicó cómo lo iba a, a fumar. En ese entonces era ella y otra persona que se llama Luis. Y pues ahí estaban conmigo y me dijeron, ok, le vas a fumar así y tanto y tanto. Y pues, ¿No te dan algo primero de fumar ah, antes de que fumes el bufo? ah, no, no era de fumar, era algo que se llama rapé, Rapé. que te lo, que es un tabaco que te lo ponen por la nariz. Ah, ese es lo que me pusieron. Ajá, Rapé. rapé. ¿Y qué es lo que hace el rapé? El rapé te ayuda a limpiar tus energías, a soltar lo que traes por encimita. Ah, bueno, al menos a mí, eso es lo que me causa a mí. Cuando me pongo rapé, yo suelto las energías así. Es como una limpieza antes de la limpieza. Ok. Ujú. Ok. Entonces, pues hago el rapé. Sí, es cierto. No, ya ni me acordaba del rapé. Ujú. Pero sí, te dan rapé. Y ellos me dieron rapé y luego después el bufo. Lo fumé. Y ya, cuando entré en el trance, yo, yo ya ni supe de mí porque
am, pues estaba en el trance. Ya no me acuerdo de nada yo. Ah, este, simplemente ya cuando regresaba del trance, era cuando ya, pues ya empecé a despertar, pero de todos modos todavía estaba en el trance y, y estaba liberando ahí culpas y dolores y de todo a todo. Entonces yo me despierto y estaba llorando fuerte por muchas cosas que sentía y todo. Y luego ya yo duré ahí algún tiempo, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero duré algún tiempo porque yo creo que necesitaba liberar de muchas cosas, limpiarme de muchas cosas y normalmente las personas duran como, ¿qué será? Entre 20 y 40 minutos. Yo duré 1 hora y media, algo así. Y pues cuando fumé, de hecho, fumé y ya empecé así como, pues entré en el trance, pero ya miré así como las ondas y ya, ¡fum! Y ya me fui. Y, y cuando regresé, pues te digo que estaba ahí tirado y librando de muchas cosas. Y ya de ahí, am, pues yo ya me recuperé, me senté ahí, me sentaron un rato ahí, se aseguraron de que todo estuviera bien y luego ya me dijeron, ok, ya te puedes ir. Y me dieron unas indicaciones, esto y el otro y ya, fue una experiencia. Ah, después de ahí, pues yo seguí teniendo experiencias, ah, ¿cómo te puedo decir? Ah, pues experiencias de diferentes tipos porque estaba despertando, digamos, despertando en varias cosas, en varios temas, en varios creencias, en varias cosas de diferentes cosas. Y pues eh, ahí no paró. Después, ah, serán como a los 2 o 3 meses, lo volví a hacer. Y, y esa me ayudó todavía también. Ese sí me acuerdo más. Ese sí recuerdo cuando entré al trance y, am, haz de cuenta que yo estaba más consciente. La primera vez no estaba consciente para nada, la segunda vez estaba más consciente. Ya, ya ya estaba, ya veía más cosas, durante el trance. Ya ¿Cómo qué veía, cosas veías? pues más bien como información, cosas que me iban a suceder, cosas que cuando sentía la luz, ah, completamente, ah, era como que me estaban sanando de más cosas. Y ah, incluso allí ah, me ayudaron a reconocer que yo también puedo sanar y tengo esa misma energía para poder sanar. Y ahí es a donde fui empezando a conocer eso. Am, después ah, ya no lo hice como por un año o más. Y, y volví a ir a hacerlo como una limpieza. Y, y ese también me acuerdo del trance. ah, no recuerdo mucho ah, de qué se trató y todo, pero era como una limpieza. Ese sí fue rápido, como 10 minutos. Entré y salí y todo bien. Pero, en las 3 veces, en las 3 ocasiones, pues sí vomité, porque dicen que cuando vomitas estás sacando todo lo negativo, todos los males que traes por dentro, te está ayudando a limpiarte. Y sí, netamente te sientes bien livianito después de todo eso.
después pues te quita todas esas malas energías, todos los males que traes. Se siente livianito, yo me siento livianito, livianito. Ah, ahorita no sé si lo volvería a hacer porque no siento como que lo ocupo. No siento como que estoy así como antes o tan mal que lo ocupo hacer. Ah, en realidad no recomiendo hacerlo tantas veces porque es como para limpiarte y todo eso, pero no es para utilizarlo ah, una y otra y otra y Como otra y otra vez. recreativo. Sí, no como recreativo, no. Es para sanar. ¿Y cómo es tu vida antes y después? O sea, después de... Mi vida antes era, bueno, yo, ah, en mi persona, era narcisista, era enojón, era, yo no aceptaba mis errores, yo siempre estaba bien, este, era una persona muy, muy diferente a la que soy ahora. Y no tenía paz, no tenía estabilidad, no tenía tranquilidad para nada, no tenía, o sea, todo eso me, se me fue formando después. Y amor propio, mucho amor propio ahora. Ah, mm, es algo que, pues, que no te puedo explicar, pero no te lo puedo hacer sentir seguramente, pero um, muchas personas dicen que se quieren y no, no se quieren. A leguas se les ve que no se quieren. Pero cuando tú ganas ese amor propio, muchas puertas se te abren, muchas cosas muy bonitas te empiezan a suceder. Ah, ya no atraes casi negatividad, ya atraes positividad, ya casi negatividad, ya nada. Y ¿qué más? Pues te abre a otro mundo muy, muy diferente. O sea, muchas personas lo toman como si es algo negativo, am, pero en realidad todo lo que está en la tierra, am, plantas sagradas y todo eso, están aquí para ayudarte a sanar, para ayudarte a evolucionar. Y aunque muchas personas lo utilizan como recreativo y es, o sea, como la marihuana, digamos. Eso también aquí tiene un uso. Ah, pero muchas, pues todos la usan como para, como un high, para quedarse, para estar arriba, para, no sé, recreativamente y no se debe utilizar así. Pero todo lo que está aquí está puesto para nosotros, para poder sanar. Entonces, y ya cuando cada quien tiene sus propias creencias, cada quien tiene sus cosas de, ¿cómo te puedo decir? Am, las creencias digamos de Dios, vamos a decir, de Dios. Cada quien tiene su propia creencia, ah, pero lo importante es que todos crean que hay una divinidad, que hay algo especial. Y eso es lo que ayuda a la humanidad. Cuando tienes tu amor, tu paz, tu tranquilidad, eso nos ayuda a todos en la humanidad. Creas a muchas personas porque yo hice eso, piensan que yo no creo en Dios, que yo no creo en Yeshua, que yo no creo en nada de eso y yo me quedo pensando si yo estoy mucho más cerca a ellos de lo que ustedes se puedan imaginar. Porque yo ya los sentí, los presencié. ¿Cómo es tu conexión con eso? Mi conexión con ellos. No, pues yo les tengo mucha fe. Mucha fe. Ah, todo lo que hago lo encomiendo, me encomiendo a ellos. Ah, mm,
O sea, pues es que les tengo mucha fe, yo hablo con ellos como si, para todo. Y me han ayudado mucho con la divinidad. Explícanos la divinidad. ¿Qué es para ti lo divino? Divino. Bueno, yo ah, he tenido así como, bueno, no he tenido como, he tenido viajes astrales. A ver, Entonces, cuéntanos. en esos viajes astrales yo he visto la luz divina. Y esa luz divina, o sea, es real y es fuerte. Ah, entonces es el creador. Es el creador. El creador es una energía en el universo que yo pienso que es una energía en el universo que, pues, él nosotros no podemos acercarnos a él porque es muy fuerte. Y por eso tenemos los intermediarios, como los ángeles, los arcángeles, todos ellos que nos asisten, nuestros guías y todo eso. Pero pues la divinidad son todos ellos que te ayudan a evolucionar. También hay negatividad. Puede haber negatividad. No en la divinidad, pero como estábamos platicando más temprano, pueden ser energías que se hacen pasar por divinidad y no son. Pero por lo regular se siente. Se siente qué es el bien y qué es el mal. Tu, tu mismo, tu propia esencia lo siente. Entonces ahí es cuando sabes si es o no es. Interesante. ¿Lo recomiendas el bufo? ¿O para qué tipo de personas lo recomendarías? Pues en sí el bufo solamente lo van a hacer las personas que están listos. No hay, Pero tú no estabas listo, ¿o sí? o sea, yo no te puedo decir que no, porque fue como un llamado. O sea, yo nunca me imaginé ni mucho menos busqué algo así, sino que se me presentó la oportunidad y yo mismo fui. No es como, ah, no es como que me llevaron ahí. Hay otras personas que son empujadas a hacerlo, como, vente, te va a hacer muy bien y esto y el otro, y como que son más forzadas. Pero cuando una persona va por sí misma, es como un llamado. O sea, así sea el bufo, la ayahuasca, ah, este, los honguitos, la marihuana, o sea, todo eso haciéndolo espiritual, que vaya una persona por su propia voluntad a hacerlo, es como un llamado. No, no hay otra forma. Entonces los que están listos van a ir y lo van a hacer. Y no hay que forzar a nadie a hacerlo. Y sí lo recomiendo porque te puede ayudar en muchas cosas de tu vida, a reconocer muchas cosas y a emprender otro camino. Pero sobre todo, pues que la persona que, am, que está lista lo va a buscar sola. Entonces, para ti, tú no eres una persona ni cristiana ni atea. ¿Qué No, eres? espiritual, Y esa es la definición de tu espiritualismo. sí, soy espiritual. No necesito ir a una iglesia y obviamente pues no soy ateo porque yo no estoy negando a la divinidad, simplemente que ah, no sé, este, mira, lo que es el gobierno, las iglesias y todo eso son para manipular, te manipulan. Ellos quieren tenerte allí, yendo allí, te quieren enseñar lo más lo que ellos quieren, no quieren que tú abras tus ojos y veas la realidad de lo que realmente hay. Cuando tú despiertas ya tú tienes mucho más conocimiento
más conciencia. Ya, ya un gobierno ya no te controla tan fácil. En el sentido, bueno, a la fuerza te va a controlar, sí. Pero ya, por decir, como yo, ah, que antes trabajaba día con día, con día, con día, con día, y ahora ya no le veo la necesidad de estar ahí trabajando y estar controlado por cualquier cosa. Al O sea, sistema. yo soy libre. Ujú. Ándale, al sistema. Al sistema. Yo soy libre. Yo, si quiero, mañana me voy para allá o para allá o para allá, para allá. Hago lo que se me da gana. ¿Cómo una persona, ahora que estamos hablando de eso, se libera del sistema económico? Porque estabas hablando de financieramente. Bueno, pues que ya empiezas a buscar trabajos no tradicionales o cosas que hacer no tradicionales. Ya empiezas a buscar cosas como, ¿cómo puedo ganar dinero pasivo? ¿Cómo puedo hacer que algo me esté cayendo a mi cuenta de banco día con día sin yo tener que hacer mucho o invertir mucho tiempo o esto y el otro? Y eso, bueno, se tarda en un poquito en crear, pero el que busca encuentra. Y cuando ya piensas de esa forma, ya eres imparable, eres otra persona diferente. Cuando tú piensas en la forma de, no, Tradicional. tengo que ir, forma tradicional, Ujú. manipuladora, que tengo que ir al trabajo, porque si no, no voy a poder pagar esto y esto y esto, ahí es una esclavitud. Estás esclavizado. Y muchas personas lo saben, pero no saben, no, ¿Cómo salir? lo que pasa es que no tienen la conciencia despierta para poder pensar en cómo hacerlo. Y siguen en lo mismo, todos los días, dando la vuelta, la misma vuelta, la misma vuelta. Y esclavizados. Sí. Entonces, no nomás te abre, o sea, te abre la conciencia, bueno, por lo menos a mí me abrió la conciencia, tanto en lo terrenal como en lo espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre lo terrenal y lo espiritual? Pues la diferencia entre lo terrenal, pues lo que conoces en la tierra, por decir, lo que estamos hablando del trabajo. Ah, yo tal vez antes no hubiera pensado en lo terrenal, no hubiera pensado en buscar otros métodos de hacer dinero ah, y me hubiera quedado en mi mismo trabajo. Y en lo espiritual, pues ya te abre la conciencia más a donde ya muchas de las cosas que, que tú buscas en la iglesia o en otras partes, ya esas cosas ya solas están integradas, ya las sientes, ya tienes conciencia, ya no tienes ah, esas preguntas que normalmente tendrías a bajo nivel. Sí, te llegan mucho más preguntas, pero ya son a un nivel mucho más grande. A un nivel a donde una persona normal ya no está pensando. Ellos están encerrados. Tú das de cuenta que ya sales de esa cárcel y empiezas a pensar por ti mismo y ya reconoces más cosas. Y todos tus sentidos se despiertan, ah, tu intuición, ah, ya, o sea, no es que seas adivino ni nada, simplemente que estás más despierto y ya te da, ah, como dicen en inglés, gut feeling. O te dan tú mismo sientes cuando hay un bien y un mal. La corazonada en La español. corazonada. Ujú. Ah, Pero me has dicho que no lees la Biblia. O sea, nunca la has leído. no, Por, nunca la he por, leído por alguna razón por alguna razón. en especial o porque. No sé. Sí, bueno, en primer lugar a mí no me gusta leer. Porque yo, bueno, un audiolibro sí te lo escucho, pero no estar ahí yo leyendo y leyendo no me gusta. Me duerme.
Pero yo ahora lo que hago es pido claridad. Pido claridad a Dios, a Yeshua. Y, y de repente, o sea, de una manera u otra, me llega la respuesta. Ya sea en un sueño, porque yo también tengo sueños lúcidos, tengo sueños, o sea, son sueños lúcidos, sueños, son astrales, son de diferentes maneras. ¿Y esto te pasó antes del bufo o después del bufo? Después del bufo. Después del bufo. Sí. Es que te despierta en conciencia. ¿Y qué crees tú de la muerte y después de la muerte? Ok. Ah, pues es que aquí estamos en un plano terrenal, pero nuestra esencia, tenemos un alma, un espíritu que se va y vive en otro plano. ¿Reencarna? Sí, reencarna. Porque los cristianos creemos que Dios va a venir y levantará a los muertos de la tierra. Pues lo que te dicen. ¿Y qué es entonces eso? No sé, no, o sea, cuando mueres te vas a otro plano a donde estás ahí más cerca a Dios y ahí y sí, puedes reencarnar. En realidad hay muchas versiones y muchas cosas que muchos dicen, pero pues, y no te puedo decir que estoy bien o mal, simplemente que hay, lo único que sé, que sí hay diferentes planos dimensionales, a donde, a donde sí, como esta es considerada la tercera dimensión. Hay una cuarta dimensión, una quinta dimensión, una sexta y séptima. ¿Cuántas dimensiones hay? No sé. ¿Se pueden alcanzar todas las dimensiones? Mm, no todas, no. No, porque imagínate, Dios está en otra dimensión. Y no puedes acercarte a Dios porque es muy poderoso. Con su energía propia, nomás hay ciertas entidades que se pueden acercar a Él. Nadie más. Ok. ¿Algo más que quieras compartir? Ah, no, pues yo pienso que la persona que haga una medicina espiritual es porque debe hacerlo, porque lo siente, no porque está siendo manipulado ni forzado, ni porque un amigo le dijo, ni porque, o sea, una persona que va a ir a hacerlo es porque ya lo siente, porque Y si deciden ir a hacerlo, ¿cómo encontrar a una persona segura? O sea, ¿cómo asegurarte de estar cuidado y en buenas manos? ah, pues es que en realidad no puede ser un recomendado por alguien, porque hay mucha también, no creas que no, pero sí hay mucha estafa en lo de que las personas dicen, sí, sabemos dar esa medicina o tal, y en realidad no saben O ni no lo es que, o no es la natural o que no es viene la de... natural, o nunca se sabe, pero lo más recomendable es ser, am, ir con alguien que por decir, tú conociste a alguien que fue y que lo hizo y que fue legítimo. Porque puedes tú encontrarte personas en internet y pueda que sean y pueda que no sean. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Jesse, por compartir algo tan personal. De nada, Ajá. de nada. Gracias por la entrevista. Ojalá y te sirva. ah, pues ya le irás formando, ¿verdad? Pero ojalá y te sirva.
para lo que quieres hacer. Mm, claro que sí. Toda información es muy importante. Bueno, pues, bye. Chao. Suerte.